Seguimos caminando paralelos al estero y alcanzamos el gran objetivo de nuestra ruta, otro de los pueblos abandonados de la provincia de Huelva, El Real, dentro de lo que era la fábrica de Tejero, conocida aquí en Palos de la Frontera como El Galeón. En concreto, esta parte es la cantina y justo detrás está el poblado, unas 22 viviendas con un lavadero público en el centro y después unos baños que se hicieron con posterioridad. Comenzamos aquí la ruta en la punta del Sebo. Tengo justamente detrás el monumento a la fe descubridora. Aquí confluyen los ríos Tinto y Odiel, el río Tinto que separa lo que es el término de Huelva del término de Palos de la Frontera. De aquí nos vamos a Punta Arenillas, a La Rábida y bajamos al estero Domingo Rubio en busca de El Galeón. Justo enfrente de lo que es el estero Domingo Rubio nos encontramos con esta torre, Punta de la Arenilla. Forma parte de un sistema defensivo del estuario del Tinto y el Odiel que confluyen justamente aquí en la punta del Sebo, en sus cercanías. Y esto ya está inscrito en lo que es el puerto de Huelva, aunque inicialmente esta torre estaba proyectada en el paraje de la Cascajera, en isla de Saltés. Desde aquí se podían comunicar mediante hogueras con la otra torre que estaba situada en Punta Umbría y también con otro baluarte defensivo en el castillo de San Pedro. Alcanzamos el monasterio de la Rábida, de estilo gótico mudéjar. Se erigió en el siglo XIV-XV y aquí se hospedó Cristóbal Colón antes de partir hacia América. En el acceso se erige esta gran cruz de hierro sobre un pedestal redondo. También hemos visto bustos de franciscanos, la propia estatua de Cristóbal Colón con motivo del 500 aniversario de su muerte y ese gran monolito que es el monumento a la fe descubridora con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. De aquí ya, que está todo rodeado por unos hermosos jardines, bajamos a lo que es el estero Domingo Rubio. Y alcanzamos el estero Domingo Rubio. Estamos en este momento en el centro del estero. Se extiende entre los términos de Palos de la Frontera y de Moguer. Fue declarado paraje natural en 1989. Tiene una superficie próxima a las 500 hectáreas. Estuvimos aquí viviendo desde el 66 al 70 que construye mi padre una casa en Palos. Esta era la zona que le decimos El Real. El Real era el poblado de las casas de trabajadores. Estaba construido una plazoleta en el centro con sus alcorques de palmera, de pino, en un lavadero público con cubierta a 2 aguas, donde había 8 barreños y una pequeña fuente, y las casas estaban construidas en U. Empezaban ahí en la zona de la cantina, había 6 o 7 viviendas aquí, al fondo aquí quedaba otras 6 o 7 viviendas y aquí en la parte de la izquierda a nuestra vista había otras 6 o 7 viviendas. Eran viviendas sencillas de 2 piezas, constaban de un salón, de una pequeña cocina con un hornillo y 1 o 2 habitaciones. Y posteriormente se le instalaron a cada una de ellas un pequeño cuarto de aseo. Aquí había un muro de alrededor de 1 metro de altura. El sentido era preservar el poblado de la humedad del estero que estaba justamente al lado. Seguimos avanzando por el estero y nos encontramos arriba, pone el letrero, comedor
cooperativo. Aquí era el comedor y también la escuela. Si accedemos al interior, tenemos aquí a la izquierda lo que era la escuela. Ahí al fondo, por ejemplo, pues estaba la pizarra, y esto tenía capacidad para una veintena de escolares, de personas que vivían aquí en el poblado, también hijos de guardias civiles, etcétera. Escuela Nacional La Rábida, denominada, nada más y nada menos. Era una escuela que, como se puede ver aquí, era un aula solo. A la izquierda teníamos una chimenea, donde en invierno pues se encendía todos los días para dar eso. Aparte que servía también para calentar la leche que se suministraba. Tenía la puerta aquí a la entrada, por aquí por la izquierda, y tenía 3 ventanas. Posteriormente aquí había un pequeño patio, y detrás en el patio había unos aseos públicos, había unos aseos para niños y un aseo para niñas, pero en la escuela era una escuela mixta. Y aquí, justo en una dependencia aledaña, pues tenemos lo que era el comedor de las trabajadoras de la fábrica, que venían pues todos los días de Palos a trabajar aquí en estas instalaciones. El comedor cooperativo era un comedor que tenía unos bancos de material largo y una mesa en el centro, también hecha de material a base de azulejo. Y a la hora de la comida, que era de 1 a 2 de la tarde, las trabajadoras de la fábrica que vivían en Palos venían y comían aquí. Es verdad que cuando había buen tiempo, algunas de ellas no entraban aquí, sino que se quedaban por los alrededores y comían fuera en los jardines. Y aquí de frente estaba una capilla. Todos los domingos por la mañana, a las 12 aproximadamente, o a las 11, venía un fraile del monasterio y ofrecía y daba la misa dominical. Junto al recinto de lo que es la escuela, lo tenemos justamente aquí, a la izquierda. Pues justo al lado, tenemos en este otro lado, lo que es la casa del maestro, al fondo. Y aquí a la izquierda lo que tenemos es un recinto que se empleaba para reses bravas. Porque aquí, aparte de hacer lo que eran conservas de pescado, de caballa, de sardina fundamentalmente, también gambas y almejas, pues se utilizó después también para fabricar mermeladas y también envasar carne. Bueno, desde los años 40 aproximadamente, la fábrica, que era de conserva y de salazones, empezó ya a derivar también con conservas de carne, como hemos dicho, de reses bravas. También se hacía perdía de guipuzcoana, y posteriormente se empezó con el tema de las mermeladas. El espacio contaba con 5 almacenes, como este donde estamos situados ahora. En estos muros lo que se ve son distintos almacenes que había. En la fábrica contaba con un total de 5 almacenes. En uno se apilaban, aquí a la izquierda, se apilaban lo que eran los cartones, que después, una vez que se abría, servía para meter las latas en las cajas. En otro se pasaban, después del proceso de fabricación, se conservaban y se guardaban apilados lo que era las conservas de pescado. En otro de ellos se tenían para apilar la mermelada, y en otros de ellos se utilizaba también para apilar lo que era la parte metálica con lo que las chapas con las que se hacían las propias latas de conserva. Nos encontramos ahora en el inmenso taller de carpintería, con un riel central para cortar los grandes tablones. En la carpintería trabajaba un oficial carpintero que era presidente portugués, una persona, Antonio Paquete, un excelente carpintero de Ribera, que construía barcos y que a su vez pues hacía todas las tareas en la fábrica que hacía falta, en los marcos de madera, en las ventanas, y también en el proceso de fabricación se utilizaban mucho unas mesas de madera con unas cañas para que se enfriara una vez cocido el pescado. Aquí, precisamente en esta zona, tenía la maquinaria en buenas condiciones, y tenía aquí una especie de varadero donde accedían barcos
pequeño que la familia Tejero tenía y donde se hacían reparaciones, y también su hijo que competía con lancha, y en aquella época todo se hacía desde aquí. Nos encontramos ahora en la casa del administrativo jefe, pegada al estero, y justo detrás está la vivienda donde vivió nuestro invitado, Guillermo, y su padre, Gregorio, que fue encargado. Él comenzó a trabajar aquí en 1937 y acabó de encargado en los años 60. Era de un matrimonio que no tenían hijos, que vivía solo, y durante décadas, para las personas que venían aquí, Paco Baena era un referente en la fábrica. Tenía una pequeña terracita aquí, tenía un salón comedor ahí, tenía 2 dormitorios, un pequeño aseo y una cocina. Se conservan los restos, aquí tenemos los palos del embarcadero, junto a la casa del jefe, el administrativo jefe. Al otro lado está el embarcadero, en la parte de Palos, en la Rábida. Por aquí se trasladaban las mujeres en una barca para trabajar a diario en lo que era la fábrica de Tejero. No existía el puente sobre el río Tinto, que tenemos un poco más abajo, y que eso ya se comenzó a construir en los años 60. El muelle embarcadero era donde venían los barcos, entraban por el estero, atracaban, y aquí había una grúa metálica donde se descargaba la pescadería, y con unas vagonetas había unos raíles que conducían directamente a la fábrica. El muelle tenía a su vez también una escala de madera para subir y bajar las personas que venían del otro embarcadero de la Rábida, de las personas que venían a trabajar. Y justo detrás de nosotros han desaparecido los restos de lo que era un muelle con una pasarela flotante, era donde estaba la canoa de la fábrica, y donde también las personas, los viajeros y los trabajadores descargaban y se accedían al recinto. Los barcos entraban precisamente por la zona entraban por la ría, entraban por aquí por el estero Domingo Rubio y atracaban aquí. Y cuando se quería que no hubiera más pescadería, porque ya la fábrica, por la hora que era, las personas, inclusive había turnos que se quedaban hasta las 12, a las 2 de la mañana trabajando, no podían recepcionar más pescado fresco, porque siempre se trabajaba con materia prima que fuese fresca, pues se ponía una indicación en una boya que había de entrada, al objeto de que los barcos no vinieran aquí y después se tuvieran que volver porque no se les admitía la descarga del pescado. Este edificio era singular porque, como digo, era de 2 plantas, la planta baja para la oficina y la planta alta para el encargado, pero todavía tenía una planta más que era una terraza mirador. Desde arriba el encargado veía en un momento dado cuando se acercaban los barcos y podía perfectamente señalizar en la entrada del estero, había una boya, y cuando no se quería que entrasen más barcos, se ponía una bandera en la boya y ya los barcos sabían que tenían que ir al puerto de Huelva, al puerto de Punta Umbría, y no traer más caballas o más sardinas o más pescadería. En la planta baja había 3 despachos de oficina con 2 ventanales que daba al estero Domingo Rubio, y por aquí había una escalera que comunicaba a la planta alta, donde estaba la casa del encargado general de la fábrica, que era una casa con un salón, con 3 habitaciones, con un baño y una cocina. Bueno, el pescado entraba, como decíamos, por la puerta principal de la fábrica en unas vagonetas con unos raíles, y aquí se paraban. Entonces los operarios descargaban en esta pileta concretamente las caballas o las sardinas, según la pescadería. Y aquí se situaban las mujeres con una maderita y un cuchillo. Cogían una caballa, la situaban aquí, cortaban la cabeza y la cabeza la tiraban aquí. Esto iba con agua y al final del proceso salía todas las cabezas por aquí. Y aquí, en esta pileta de aquí,
se echaba ya el pescado sin cabeza. En concreto, aquí había unos cocederos de cobre, donde con la mezcla que se le hacía con el azúcar y con la fruta, fuese naranja, fuese fresa, se elaboraba mermelada de naranja amarga, mermelada de fresa, compota de membrillo, cabello de ángel. En definitiva, era una zona que estaba alicatada y era de bastante eso. Y aquí había por detrás unos pilones donde la fruta se lavaba previamente al proceso de cocción. Y las mermeladas tenían una gran aceptación, sobre todo la de naranja amarga al gusto inglés, que le llamaban. Y justo aquí detrás se encontraba lo que era la zona del taller. El taller ocupaba un espacio de unos 10 o 15 metros por unos 40 o 50 metros. Había todo tipo de tornos, de maquinaria para cortar la hojalata para hacer las latas de conserva, y era un taller donde ocupaban 5 o 6 personas trabajando. Nos encontramos ahora en el corazón de la fábrica. Aquí es donde se lavaba y se envasaba el pescado. Al final había 2 cintas transportadoras que llegaban aquí, y aquí precisamente había otros operarios que iban rellenando las latas con aceite, con tomate o con escabeche, y unas máquinas que procedían al sellado de las latas. Y alcanzamos el corazón del complejo con este bonito porche de acceso rodeado por 6 ventanas al exterior, y entramos ya en lo que es la mansión de José Tejero. Esto es el corazón de este complejo. Aquí vivía el propietario de la conservera. Este era un gran salón donde aquí precisamente donde estoy situado había una gran mesa de billar. Aquí tenía su chimenea, tenía también sus cuadros, tenía sus trofeos, también como campeón de España de tiro de pichón. Y esta parte de la izquierda de la casa era la entrada a otro salón, a un pasillo, a un office, a la cocina y a la sala, un dormitorio para la plancha y también para el personal doméstico. Y aquí a la derecha había un pasillo y 6 dormitorios con los baños. Aquí se producían recepciones oficiales a los jugadores del Recreativo de Huelva, incluso el monarca, el rey Alfonso XIII, cuando venía aquí se quedaba en casa de José Tejero. Efectivamente, cada vez que el rey venía a cazar, o bien al coto de Doñana, o bien a su finca particular de Tejero, Coto de Covadonga, o venía de visita a Huelva, era un sitio ideal para recepcionarlo, y también aquí fue lugar de recepciones cuando el Recreativo ascendía de categoría, de tercera a segunda división. En distintas ocasiones fue agasajado por José Tejero. Pasamos junto a una torreta de transformación eléctrica. Antes lo que era la alimentación eléctrica del complejo se hacía a través de un grupo de gasoil. El fogonero se encargaba a través de fuel oil de suministrar todo el proceso para el sistema de vapor. Ahí todavía queda restos de algunos bidones de antiguo fuel oil de los que se utilizaban. La casa estaba rodeada de hermosos jardines y unas preciosas palmeras que ya están prácticamente perdidas, y justo en un extremo se construyó, este era el arco de entrada, se construyó una casa para una sobrina de José Tejero. Esta era la puerta de entrada al jardín privado del propietario de la fábrica de don José Tejero. Era una reja que había y 2 pilares coronados por unos azulejos blanco y azul.
Esto se entraba con una hilera de palmera tipo chino y después había otro tipo de palmera mediterránea. Y se accedía a la derecha, quedaba la pista de tenis, y a continuación, siguiendo hacia la izquierda, íbamos a un jardín interior donde había otra verja de dimensiones más pequeñas, donde se encontraba la casa propiedad de Tejero. La fábrica contaba con un jardinero que tenía su casa propia, anexa a los jardines de la factoría. Marchamos ya de aquí. Esto ya es víctima del abandono, de la vandalización y sobre todo del olvido. Es una lástima que esta fábrica conservera, que se montó en 1910 y estuvo funcionando hasta 1982, pues sea víctima hoy de la desidia, prácticamente perdida del recuerdo de todos nosotros. Forma parte este poblado El Real que tenemos aquí detrás, de ese conjunto de poblados perdidos, sobre todo mineros, de la provincia de Huelva. Este recuerda también mucho a esos poblados mineros, ya que su propietario, José Tejero, también tenía concesiones de minas. Entonces sí había una segregación bastante clara entre los diferentes estratos de la dirección de la fábrica, jefe de administración, encargados y resto de población. Una segregación similar a la que podemos ver en cualquiera de los poblados mineros del siglo XIX y XX que se construyeron en Huelva. Dejamos de esta manera el estero Domingo Rubio, este maravilloso espacio natural que culmina aquí en la desembocadura del río Tinto. Todo este espacio está hoy acosado por fábricas, industrias químicas y sobre todo muchos cultivos de frutos rojos que han deteriorado todo este espacio. Pero lo peor de todo es que es víctima, como decía antes, del abandono y del olvido. Nosotros nos vemos en un próximo itinerario. Hasta pronto.